Buenas tardes a todas, espero que hayan tenido un Pesaj muy especial, Moadim de Simjá, en alegría, que hayan sentido libertad a plenitud y rodeadas de bendición. Hoy vamos a dedicar estas palabras, Leilui Nishmat, Edith Bat Gamalo, Rachel Bat Moshe, Haya Sima Bat Jacob, Sigal Bat Shlomo Beinat, Shlomo Ben Doret, Simón Aulan Ben Gilson, Nisim Ben Rachel, Rabiona Ben Java, Nina Bat Miriam, Sholem Dov Ber Ben Yosef, Sichronam Libraha, y por la refuá shlema de todos los enfermos de Am Israel, y en especial para Golda Bat Sara, que se recupere muy pronto, esté sana y buena. ¡Hola, Perla! Perlita, qué linda. Besat Hashem por la refuá shlema de Golda Bat Sara, por Mijael Haim Itzhak Ben Rahel, Royce Sure Bat Haya Charna, Rahel Bat Siona Tehila, Haya Malka Bat Charlotte, Haya Shirley Bat Gabriela, Rahel Bat Olga, Shmuel Ben Haya Lea Bat Haya Sara, Malka Bat Joy Simcha, Abraham Haim Ben Miriam, Gur Arie Ben Romi, Java Lea Bat Esther, Alter Shmuel Ben Javalea, Javi Lea Bat Haya Sara, Moshe Jai Yair Ben Haya, Ilana Bat Hana, Jacob Ben Simcha Mimi, Moshe Ben Batia. Y vamos a volver a silenciar aquí. Ya casi empezamos. Hoy vamos a hablar sobre la parashat de esta semana, que es Parashat Shemini, y vamos a reflexionar de una manera muy especial y tal vez otra perspectiva que no hemos analizado del kashrut. Esa más que nos dicen que simplemente un hok o es que es una mitzvah que no tiene explicación. Vamos a analizar un poquito emocionalmente lo que significa el kashrut, un poquito lo que es el kashrut de alimentos y el kashrut emocional. Vamos a hablar de nuestra identidad, de integridad, y también vamos a mencionar el tema del silencio. Hoy estas palabras fueron una inspiración del libro de Yemima Mizrahi Speaks, de la hija de Rebbe Lubavitch, y también de dos shurim de Rabbi Y. Jacobson. Entonces, el tema de la publicidad del shiur de hoy era kashrut, cuestión de identidad. Okay. ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra integridad el kashrut? Bueno, pocas cosas son tan necesarias para una vida plena. Porque a la larga decimos que para tener una vida plena necesito entender lo que es simpleza y vivir a plenitud. Pero entre todas esas cosas que son necesarias está la integridad. Les voy a contar una historia. En octubre de 1985, el famoso jugador de racquetball Rubén González estaba en el partido final de su primer torneo profesional. Era la primera vez que jugaba profesional. Y estaba jugando nada más y nada menos que contra el campeón perenne por su primera oportunidad de una victoria profesional. Resulta que en el quinto y último juego, González hizo un súper tiro mortal. ¿En dónde? En la esquina delantera para ganar el torneo. Ya ganó. El árbitro lo calificó como bueno y uno de los linieros, lo que analizan, ya confirmó que el tiro fue ganador. Pero después de un momento de vacilación, se queda parado González, se volteó y declaró que su disparo se había estrellado contra la pared, pero primero golpeando el suelo. Y por esa misma razón, la jugada era para el oponente que tenía que ganar el partido y no para él. Rubén González salió de la cancha y todo el mundo estaba en shock. Todo el mundo estaba atónito y no entendían lo que estaba pasando. Bueno, por supuesto, el próximo número de la revista National Racquetball presentó a González en su portada. Y el editorial principal buscaba y criticaba y cuestionaba a este jugador.
pero era que tenía que buscar una explicación para esto que le pasó, nada más y nada menos que en un circuito de racquetball profesional. ¿Quién podría imaginar esto en cualquier deporte, en verdad? Aquí estaba un jugador con todo a su favor, con la victoria en las manos, que él mismo decide descalificarse del partido y perder. Y cuando se le preguntó que por qué lo hizo, González respondió simplemente, eso era lo único que podía hacer para mantener mi integridad. González en realidad puede darnos una lección a todos. Y es que nunca serás un ganador si no has ganado realmente. Y es una lección que la Torá transmite de una manera muy poderosa precisamente en la Parashá esta semana, en Parashat Shemini. Y tiene que ver con kashrut, pero puede sonar raro, porque ¿qué es kosher? O sea, parece nada más, cuando uno lee la Parashá, ¿ok? Yo no le voy a leer todos, le voy a leer nada más una parte, la traducción, pero cuando se las lea van a ver que parece que es una cuestión como de sintaxis, como que hay un juego de palabras. Pero en verdad los hajamim de todas las generaciones entendieron que lo que parece como un defecto de sintaxis en todo esto de la gramática bíblica, en verdad lo que tiene es una visión invaluable de la condición humana. Y es un mensaje para nosotros entonces y hoy en día. En la parashá de esta semana aprendemos sobre los signos para identificación de un animal kosher terrestre, ¿ok? Entonces dice que primero debe masticar su bolo alimenticio, lo que eso significa que es rumiante, ¿ok? Y su comida parcialmente digerida regresa a su boca para masticar y digerir más. Número 2, dice que debe tener las pezuñas partidas. Luego, la Torá, ¿qué hace? Enumera 4 animales que poseen solamente uno de estos 2 signos y que resulta que no se consideran kosher. Y ellos son el camello, el jiraz, la liebre y el cerdo. Entonces, acá la Torá dice, pero estos animales no comerás el camello porque rumía y no tiene pezuña hendida completamente. Es inmundo para ti. El jiraz porque rumía y no tiene la pezuña completamente partida. Es inmundo para ti. Y la liebre porque rumía pero no tiene pezuña hendida. Es inmundo para ti. Y el cerdo porque tiene la pezuña completamente partida y no rumía, es inmundo para ti. Entonces, hay 2 preguntas importantes aquí. Ok, primero, ¿por qué la Torá señala a estos 4 animales de un solo signo, verdad? Como no kosher. O sea, ¿por qué la Torá no dice simplemente que cualquier animal que carece de cualquiera de estos 2 signos o de ambos signos no es kosher? Así como no especifica todos los animales que carecen de ambos signos. No necesita especificar los nombres de los 4 animales que tienen un solo signo, ¿verdad? Y en segundo lugar, cuando la Torá presenta la razón por la que estos animales no son kosher, lo hace de una manera muy extraña. O sea, menciona su factor kosher ¿como qué? Como la causa principal de su estatus no kosher. Hola, tía Mercedes, Norita. Entonces, vamos a pensar esto. Nosotros esperaríamos que la Torá lo diga de otra manera. Por ejemplo, si quisiera explicarle a alguien por qué no es ciudadano costarricense, uno no diría, no eres ciudadano de este país porque tus padres nacieron aquí, pero tú no. No, la forma correcta de decirlo sería, no eres ciudadano porque no naciste aquí, aunque tus padres nacieron aquí. Sin embargo, en nuestro caso, la Torá hace exactamente lo contrario. Y afirma, o sea, afirmando que el camello o el cerdo no son kosher porque poseen un signo kosher y carecen del segundo signo kosher. El rabino Shlomo Efraim de Lunstitz dedujo de todo esto
un mensaje muy asombroso. Y es que la Torá lo dice así porque no es solo de lo que carecen estos animales lo que los considera no kosher, sino también lo que tienen el único signo kosher es lo que los hace no kosher. Dice, el camello es taref porque rumía y carece de pezuñas partidas. El cerdo es taref porque tiene las pezuñas partidas y no rumía. Ok, vamos a entender ahora por qué. Porque poseer un signo kosher permite que estos animales, o sea, simbólicamente hablando, se engañen a sí mismos y también engañen a los demás de que son kosher, al mostrar su único signo kosher. Entonces la Torah nos dice, no comas el camello porque rumía y no tiene pezuña hendida. Y el cerdo porque tiene pezuña hendida completamente partida y no rumía. Entonces, se trata de que por el único signo kosher engañoso es que se considera que estos animales no son aptos para el consumo yehudí. Y es por eso que la Torah especifica estos 4 animales, sin incluirlos con todos los demás animales que no son kosher. Todos los animales que carecen de ambos signos no son kosher debido a lo que les falta. Pero con estos 4 animales no es solo lo que les falta, sino también lo que tienen es lo que los considera no kosher. Y esto resulta que tiene que ver con deshonestidad humana. Con sentir que ya tienes algo, una cosa, ya yo soy judía, porque sí, mi mamá es judía, mi abuela es judía, porque me siento judía, porque mi abuelita sacrificó su vida por ser judía, porque voy al colegio judío, porque soy parte de una comunidad ortodoxa, aunque no soy observante. Y esa perspectiva de tu vida es tu verdad absoluta. Y estás muy cómoda, llena de placeres y no privaciones, y no te hace falta crecer más. Y puedes llegar a incluso desacreditar a aquel que sí quiere crecer más. Ahora, por supuesto que estos animales no kosher no son hipócritas y deshonestos por naturaleza. O sea, por supuesto que la gente cuando hace lo que hace no es por ser hipócrita. Los animales suelen ser honestos, las personas suelen ser honestas. Más bien, es más, las características físicas de los animales son un símbolo de cualidades morales. Y cuando nosotros las comemos, estas cualidades afectan nuestra psique, nuestra psicología. Como todo alimento que tiene, realmente todo tiene un impacto profundo en la persona que lo come. Entonces, cada uno de nosotros debe luchar contra varios instintos, ¿verdad? Hay gente que lucha contra apetito, otras personas luchamos contra malos hábitos, adicciones, antojos, ganas de cosas inmorales o cosas no kosher. Pero hay algo que a veces puede ser peor, más perjudicial o más letal para nuestro bienestar. Y es la falta de honradez sobre quiénes somos en realidad. Lo que me hace no kasher no es tanto que no soy kasher, sino que me engaño a mí misma y me hago creer que soy kasher como estoy, en mi actitud, en mi comida, en mi actuar. Es como si este jugador de racquetball se engañara a sí mismo de que ganó el partido. ¿A quién va a engañar? El mayor enemigo de la religión verdaderamente, o sea, de cualquier relación auténtica con Dios, es ser deshonesto acerca de mi identidad. Sin embargo, lamentablemente vemos a menudo lo contrario. Y en algunos círculos de gente, en algunos círculos incluso religiosos,
Muchos prosperan gracias a deshonestidad. No se puede generalizar. Eso es como típico que a uno lo agarran y decir, como a mí me robaron a esos religiosos que vendían las cámaras, entonces yo por eso no soy religioso, porque tú también debes ser como ellos y todos los religiosos son así. Entonces, no se puede generalizar, ¿ok? Hay círculos de deshonestidad en todas partes, pero sin importar, o sea, que a ellos no les importe quién es realmente puro y honesto, no significa que yo tenga que caer en eso. Y realmente sí caemos en creer que somos perfectos como estamos y que no tenemos luchas no kosher, que somos perfectos y que el que no es como yo es no kosher y el que no piensa como yo no sirve. Y a veces la verdad es todo al revés, es una farsa. Y cuando en muchas sociedades y escuelas la gente siente la presión de decir y de sentir eh, eh, y de expresar siempre las cosas correctas o lo que es correcto para ellos y tienen miedo de ser vulnerables a sus verdaderas emociones y a sus verdaderas luchas y hacer lo que realmente deben hacer. Entonces sienten la necesidad de vivir como en una mentira de que son perfectamente kosher así como estamos, para lo que los demás consideran que es aceptable y tolerable y kosher. Incluso si eso significa que necesitan encubrir una parte de sí mismos y encubrir lo que realmente sienten y lo que tienen que hacer. Por ejemplo, meter a sus hijos en cierto colegio, en ciertos cursos, vestirse de cierta forma, mandar a sus hijos a ciertos viajes o actividades, aunque estén en contra de sus principios, o aceptar acciones en contra de sus principios. Pero señoras, nada puede ir más lejos que la verdad. Y la base de una vida moral y significativa es que puedo ser real y transparente conmigo y con Dios, conmigo misma, con mis hijos, con mi familia y con mis amigos. Y que puedo exponerme y expresarme sin fachada. Pero cuando la religión se basa en mentiras, en cómo no debe ser, ahí pierde su propósito. Entonces, cuando tratamos de convencernos de que lo que estamos haciendo es kosher, aceptado, ético para los demás y correcto para los demás, y por ende así soy parte, ahí pierde el propósito que Hashem, por el que Hashem nos dio la Torá, y el propósito que sale escrito en esta parashá en la Torá. Y la Torá y el judaísmo es un estilo de vida que requiere cierto comportamiento kosher. Y este comportamiento kosher tiene que ver no solo con la comida, tiene que ver con nuestra integridad y con nuestra voz firme que sale desde adentro de nuestro ser. Y les voy a compartir una voz firme que resonó desde muy adentro. En la parashá de esta semana, Parashat Shemini, en verdad debía haber sido un momento de celebración plena y de alegría máxima. O sea, se centra en uno de los días más esperados de la nación judía en el desierto, Hanukat Amishkan, la inauguración del tabernáculo. Y después de 7 días de inauguración, Akadosh Baruj Hu invita a Moshe a entrar a esta edificación sagrada y pura. ¡Qué vista! Sin palabras. ¿Y esto cuándo ocurrió? En Rosh Hodesh Nisan, el día que precisamente es una temporada de belleza, de renacimiento, inclusive en el desierto. ¿Y qué pasó? La tragedia golpeó. Aarón, el Cohen Gadol, entra a esta edificación adornado con las magníficas vestimentas de los Kohanim, seguido por sus 2 hijos, Nadab y Abiú, a quienes precisamente Moshe describió como los hijos más destacados de toda la nación. Él, Aarón, ofreció los sacrificios, los korbanot, y realmente había una santidad palpable. Cuando de repente, Batetzei esh milifnei Hashem
Betohalotam vayamutu lifnei Hashem. Un fuego salió de Hashem y los consumió y murieron frente a Hashem. Los dos hijos de Aarón. Hay distintas opiniones y comentarios de nuestros sabios de por qué esto ocurrió. Pero realmente cuando se le atribuyen pecados a hombres tan elevados como estos dos hombres, los defectos deben haber sido tan mínimos que la Torá ni siquiera siente la necesidad de mencionarlo. No vamos a caer ahorita en los comentarios por qué esto pasó, pero sí sabemos que estos eran grandes hombres, eran grandiosos. Y encontramos algo increíble en el verso que sigue a esta trágica historia. ¿Cuál fue la reacción de Aarón a Cohen, ante la muerte prematura de sus dos hijos que lo precederían a él como Coanim? Vaidom a Aarón. Y Aarón mantuvo el silencio. Bueno, a lo largo del Tanaj, en verdad los comentaristas generalmente hacen las discusiones o construyen estas discusiones sobre un diálogo. O sea, lo que dijo Moshe, lo que ordenó Hashem, lo que dijo Aarón. Pero esta es la primera vez y quizá la única vez en el Tanaj que nuestros sabios meditan sobre el silencio. La aceptación de Aarón sobre la justicia de Hashem es impresionante. Ni siquiera una pregunta, ningún indicio de vacilación de fe pasó ni por reflejo por Aarón. O sea, su nivel de identidad, de emuná, de kashrut interno, hacía que no tuviera que juzgar ningún decreto de Hashem. Pero esta es una reunión de mujeres, ¿cierto? Así que vamos a mencionar un silencio que tal vez fue mayor aún que el de Aarón. Ese fue el silencio de Elisheba, la esposa de Aarón, y la madre de Nadab y Abiú. Su silencio, que ni siquiera es mencionado en la Torá, dice mucho. ¿Por qué? Resuena desde adentro. El Midrash nos dice que en ese día Elisheba debía experimentar la máxima alegría. O sea, fue en Rosh Chodesh Nisan que esta prestigiosa mujer, una tzadeket, celebra a 4 grandes hombres. A su esposo Aarón, el Cohen Agadol, a su cuñado Moshe Rabbeinu, que era como un rey, a 2 de sus hijos Coanim, que entraron a lo más sagrado con sus finas vestimentas. Cuánto orgullo debió sentir esta mujer en su corazón. Y justo cuando estaba disfrutando de la alegría de su familia, plenitud, llega y golpea esta calamidad en la peor de las formas. Sus hijos entraron en el Kodesh con gloria y salieron sin vida. ¿Cómo puede ser? Y cómo estos padres fueron capaces de sostenerse y mantenerse en silencio, sin juzgar. Y acá hay una lección muy apropiada para los padres y madres de nuestra generación. El silencio que mantuvieron Aarón y Elisheba no era solamente en relación a Hashem y a la voluntad de Hashem. Era también sobre ellos mismos, el uno al otro. O sea, la tragedia no generó que en ellos como alguna barrera de autoculpa. Si yo hubiese hecho, si tú hubieras dicho, esto pasó por ti, esto pasó por tal cosa, ¿qué hicimos mal? No, ellos ni siquiera empezaron a culparse. Ellos se mantuvieron en silencio desde el primer momento. Y mantenerse en silencio cuando lo peor le ocurre a nuestros hijos requiere de verdadera emuná, de verdadera fortaleza. Requiere de verdadera integridad, de un pensamiento completamente kosher. Y después de su tragedia, ellos no se sentaron a pensar, Hashem, ¿por qué nos castigas así? No, fue un silencio que vino por aceptación verdadera, incluyéndose a ellos mismos. Y no debemos entender por qué las cosas suceden como suceden.
Y precisamente nuestra conmemoración de la redención de Mitzrayim es ver cuando una situación que no parece tener sentido para nosotros, la aceptamos. Y no tomamos el camino de la autoculpa o culpar a los demás o culpar o caer en remordimientos. Más bien, seguimos el ejemplo de Aarón sin preguntas, sin culpas. El silencio de Elisheva dice mucho sobre su fortaleza y su fe, y particularmente por ser mujer, sobre todo como nos gusta hablar y expresar y reclamar. Aarón y Elisheva alcanzaron un lugar muy, muy alto porque mantuvieron el silencio y merecían tener la Shejina entre ellos. Y para Shemini nos quiere indicar que a menudo debo dominar mis ansias, mis deseos, mis impulsos para estar a la altura de verdad de mi verdadera esencia. Y que el hecho de que nosotros no conozcamos nuestra esencia no significa que la tengamos que negar o contradecir o juzgar o criticar a los demás. O sea, nunca debo negar quién soy y con qué estoy lidiando. ¿Qué debo hacer? Debo presentarme ante Dios con todo mi ser y no con un sentido de existencia cambiado por mi realidad, por lo que a mí me conviene y el no tener la integridad de verdad como lo tuvo este jugador, de ser honesto contigo mismo. Y cuando no lo haces, te deja agotado, te deja mal espiritualmente, porque no hay espiritualidad sin honestidad. Y esta es una de las lecciones que precisamente la Torá nos da en Parashat Shemini. Y en nuestro kashrut, también nuestro kashrut, al actuar y para poder crecer, debemos admitir defectos, debemos admitir que aún no lo sé, debo admitir que debo crecer. Y ese admitirlo te da más credibilidad, incluso ante tus propios ojos. O sea, la vulnerabilidad psicológica que tú debes trabajar es la clave para una vida significativa. No mentirte a ti mismo y saber que te falta por crecer. Admitir que te falta fe y que debo trabajar en la fe. Admitir que te falta por apreciar, que te falta por comprender, que te falta por ayudar y que no eres invencible con tu única realidad, estando tal vez lo aleino en contra de la realidad de los demás. No te engañes a ti mismo y admite que nos falta mucho por crecer y ahí de verdad vas a vivir una vida significativa. Una vez leí un poema que les quiero compartir y es que cuando obtienes lo que quieres en tu lucha por ti mismo y el mundo te convierte en rey por un día, simplemente ve al espejo y mírate a ti mismo y ve lo que ese hombre tiene que decir, porque no es su padre o su madre o su esposa quien debe juzgar sobre usted. El tipo cuyo veredicto cuenta más en su vida es el que le devuelve la mirada al espejo. Él es el tipo a quien complacer y no importa el resto, porque Él está contigo hasta el final y has superado la prueba más difícil si el hombre del espejo es tu amigo sincero. Puedes engañar al mundo entero con el paso de los años y recibir palmaditas en la espalda al pasar, pero tu recompensa final será el dolor y las lágrimas si has engañado al hombre del espejo. Déjenme contarles una historia. Una vez un emperador que estaba envejeciendo y él sabía que ya era el momento de que tenía que elegir a su sucesor. Y en lugar de elegir a uno de sus asistentes o quizá a alguno de sus propios hijos, él decidió hacer algo diferente. Llamó a todos los jóvenes del reino y les dijo: ha llegado el momento de que yo renuncie y elija al nuevo emperador. He decidido elegir a uno de ustedes.
Los niños, sorprendidísimos, estaban esperando con ansias. Y el emperador continuó. Hoy les voy a dar una semilla a cada uno de ustedes. Sí, una semilla. Y es una semilla muy especial. Quiero que se vayan a la casa, planten la semilla, la rieguen y regresen aquí dentro de un año con lo que ha crecido esta semilla. Entonces, cuando ya yo vea lo que salió de ahí, juzgaré las plantas que me traigan y la que elija será el próximo emperador del reino. Había un niño llamado Lin y él, igual que los demás, recibió una semilla. Se fue a casa con muchísimo entusiasmo y le contó a su mamá toda la historia. Ella lo ayudó a conseguir una linda maceta y un poco de tierra para plantar la semilla. Él plantó su semillita y la regó con cuidado, poquito a poco, y todos los días la regaba y la miraba para ver si había crecido. Bueno, después de unas 3 semanas, la verdad que algunos de los otros jóvenes ya comenzaban a hablar sobre sus semillas, sobre las plantas que ya estaban creciendo, las hojitas, los colores. Lin siguió yendo a casa y revisando su semilla, pero nunca creció nada. Pasaron 4 semanas, 5 semanas, 2 meses, 3 meses y todavía nada. Bueno, a estas alturas, la verdad que ya otros estaban hablando de todas sus matitas, pero Lin no tenía ninguna y se sentía muy fracasado. Simplemente sabía que él de alguna manera había matado su semillita y todos los demás tenían plantas altas y hermosas y él no tenía nada. Bueno, Lin no le dijo nada a sus amigos y siguió esperando que su semilla creciera. Finalmente pasó un año y todos los jóvenes del reino llevaron sus plantas al emperador para que las inspeccionara. Lin le dijo a su madre que no iba a llevar nada porque no iba a llegar con una maceta vacía. Pero la mamá lo alentó a ir y a tomar su maceta y de verdad a ser honesto sobre lo que sucedió. Lin se sintió mal del estómago, estaba nerviosísimo, pero ¿sabes qué? Sabía que su mamá tenía razón, tenía que ser honesto. Así que llevó su maceta vacía al palacio. Cuando llegó Lin, quedó asombrado por la variedad de plantas cultivadas por todos los demás jóvenes. Eran bellísimas de todas formas, tamaños y colores. Lin dejó la maceta ahí vacía en el suelo y muchos empezaron a reír de él. Algunos sintieron lástima, así como pena por él. Y la verdad que pasaban y le decían, bueno, buen intento, suerte. Cuando llegó el emperador, inspeccionó la habitación, saludó a los jóvenes y Lin solo trataba de esconderse en la parte de atrás de último. Vaya, qué grandes plantas y árboles y flores han cultivado, dijo el emperador. Hoy uno de ustedes será nombrado próximo emperador. De repente el emperador vio a Lin allá en el fondo de la habitación con su maceta vacía y le ordenó que pasara al frente. Lin estaba aterrorizado, temblando. El emperador ya se dio cuenta que soy un fracasado. Quizás hasta me castigue o me boten del reino. Bueno, cuando Lin llega al frente, el emperador le pregunta su nombre. Mi nombre es Lin. Todos los niños comenzaron a reírse y a burlarse de él. El emperador les pidió a todos que se callen. Miró a Lin y luego le anunció a la multitud: He aquí a su nuevo emperador. Su nombre es Lin. Lin no podía creerlo. Lin ni siquiera pudo cultivar su semilla. O sea, ¿cómo podría ser ahora el nuevo emperador? Entonces, el emperador dijo: Hoy hace un año yo les di a cada uno de ustedes una semilla y les dije que tomaran la semilla, la plantaran, la regaran y me la trajeran hoy. Pero les di todas las semillas hervidas, lo que impide que crezcan. Y todos ustedes, excepto Lin, me ha traído árboles, plantas y flores espectaculares. Cuando descubrieron que la semilla no creciera, sustituyeron la que les di por otra semilla. Lin
fue el único con el coraje y la honestidad para traerme una maceta sin mata y con mi semilla en ella. Por lo tanto, él es el que será el nuevo líder. Y esta es una metáfora de la vida, porque a cada uno de nosotros se le dio una semilla, su cuerpo, su psique, su alma. Y lo más triste que puedes hacer es intentar imitar a otras personas, porque no te gusta tu propia semilla o porque no conoces tu propia semilla. Vivir tu vida en base a las expectativas de otras personas para que obtengas su aprobación o te sientas exitoso. Incluso si eso significa reprimir tu propia semilla y usar la semilla de otro. Solo cuando te vuelvas completamente honesto con tu propia condición y tu realidad y confieses que tu semilla no ha crecido nada, entonces podrás realmente hacer algo de ti mismo. Cuando confieses y te des cuenta lo mucho que te falta por crecer, entonces podrás convertirte en una fuente genuina de verdad, de luz, de liderazgo, de inspiración para ti, para tus hijos, para tus hermanos, para Am Israel en general, para todos los demás. Solo cuando tú puedas abrazar la verdad de tu alma y quién eres, podrás descubrir la luz infinita que Dios irradia a través de ti y sentirte pleno y vivo. ¿Y cómo saber si estás vivo? ¿Cómo saber? ¿Cómo convertirse en ese ser humano kosher? O sea, tienen estándares. Te desafías a ti mismo. Vamos a analizar lo siguiente. Dijimos antes que los animales terrestres que están permitidos o que son kosher, en esta parasha precisamente se identifican por dos características distintas. En primer lugar, el animal debe levantar su bolo alimenticio y masticarlo. O sea, esto significa que después de ingerir su alimento, el animal debe regurgitarlo después del primer estómago hasta la boca para volver a masticarlo. Esta comida regurgitada se llama bolo alimenticio. ¿Ok? Y en segundo lugar, el animal debe tener pezuñas completamente hendidas. ¿Por qué estas características particulares hacen que un animal se vuelva kosher? ¿Y qué tiene que ver esto con estar plenamente vivo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los mensajes de la Torá? Y es que el judaísmo enseña que los atributos físicos de un animal reflejan las distintas cualidades psicológicas y espirituales de su alma. Y otro punto también expuesto por el judaísmo es que la comida que se consume o que una persona consume tiene un efecto profundo en su psique y por ende en su personalidad. Cuando una persona come la carne de un animal en particular, la personalidad de ese animal le afecta. Hasta cierto punto le afecta la identidad de la persona que la come. Las pezuñas partidas y la rumia representan dos cualidades del alma de estos animales, que son de vital importancia para como un desarrollo sano del carácter humano. Y es que cuando el yehudí come de estos animales, se convierte en un ser más refinado, más kosher, que si no. Las pezuñas hendidas, la división que existe en las cubiertas de las patas de un animal, son un símbolo de la noción de que el movimiento de uno en la vida, reflejado por las piernas en movimiento, o sea, las piernas siempre representan el movimiento, está gobernado por una división. Cuando tiene una división entre derecha e izquierda, entre el bien y el mal, entre lo permisible y lo prohibido. Entonces, un casco partido representa la capacidad humana de aceptar, de ver y aceptar
que hay cosas que abrazar y que hay cosas que rechazar. Y este proceso de autodisciplina moral es el sello distintivo de vivir una vida sana física, psicológica y espiritualmente. Por ejemplo, un instrumento musical, un violín, puede producir una música exquisita, pero solo cuando sus cuerdas están atadas con cierta tensión, amarradas, no cuando están sueltas a lo loco, libres. Bueno, del mismo modo, un ser humano que se permite hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera, se roba a sí mismo la oportunidad de experimentar esa música interior de su alma. Y cuando no tenemos una diferenciación clara, una separación entre el bien y el mal, en poco tiempo tendemos a perder la base misma de la vida y dejamos de estar realmente vivos. Y pasamos a existir, pero no sé si a estar realmente vivos, plenamente vivos. Porque llega a ser que para nosotros nada es un hecho, nada es importante, nada es sagrado, porque nada es real. Y si yo creo así, pues no necesariamente tengo que tratar de hacer las cosas. Entonces terminamos como en un páramo sin fin, tratando de adormecer nuestra alma, de adormecer nuestro dolor y nuestra ansiedad a través de todas las distracciones y los placeres posibles, que el daiquiri, que la playa, que la piscina, que el carro, que la casa, que el viaje. Y la esencia misma del yo se pierde en un mundo donde nada importa, además del hecho de que nada importa. Y el rabino Adine Ben Israel Steinsaltz, que fue una de las luminarias de nuestra generación, por cierto, falleció en el 2020, Zichrono Libraja. Él compartió una vez una historia sobre un profesor de filosofía en Israel que le pidió a uno de sus estudiantes que hiciera una presentación. Y el alumno comenzó así, se para enfrente de todos y comienza diciendo: yo especulo que... El profesor inmediatamente lo interrumpió. Por favor, antes de continuar, defina el significado de la palabra yo. Bueno, el estudiante intentó 3 veces de definir la palabra yo, pero el maestro refutó absolutamente todas las definiciones. El estudiante por fin se rindió, se volteó y se sentó. El profesor se puso de pie y dijo: ¿cuántas veces les he dicho y les ordené incluso que no usen términos que no pueden definir? Esta parashá nos está diciendo que tratemos de definirnos a nosotros mismos, que nos retemos a nosotros mismos para realmente poder vivir en los términos que nos definen como Yehudim kosher. La segunda cualidad que caracteriza a un ser humano kosher es que siempre rumía, ¿ok? Estos animales rumían, son rumiantes. Incluso después de que una persona traga, ¿verdad? Intenta en su vida o intenta por lo menos integrar a su vida ciertos valores y ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Entonces, debe tratar de ser como el rumiante, nunca volverse totalmente seguro de sí mismo e ingreído y sin respeto, sino que el ser humano espiritual necesita regurgitar continuamente sus ideas para ser masticadas y pensadas y reflexionadas nuevamente. El hombre nunca debe permitirse sentirse plenamente satisfecho así como estoy. O sea, ¿por qué? Porque crea presunción y crea aburrimiento y arrogancia y juzgamiento. Y cuando nos sentimos perfectos así como estamos, empezamos a juzgar a los demás. Pero él porque se quiere forzar más, porque él quiere, porque la verdad que él no tiene, y qué ridícula por lo otro, y qué esto, y qué calor, y pobrecita, y la peluca, qué fea se ve. Entonces, una persona siempre debe, hasta el último aliento de su vida,
desafiarse a sí mismo y examinar su comportamiento y refinar su carácter, su manera de pensar, su manera de juzgar, una y otra vez, como lo hace el rumiante, o como dijo una vez el rabino Steinsaltz, ¿cómo saber si estás vivo o muerto? Si algo te duele, si algo te lastima, significa que estás vivo. Y si nosotros, señores, en nuestra historia, nuestros abuelos y bisabuelos, siempre hemos estado dispuestos a morir por nuestro judaísmo, por nuestro kashrut, por nuestros valores, ¿por qué no vivir por ellos? Por nuestro kashrut, por el kashrut y los valores que rodean a nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros bisabuelos y tatarabuelos cuando llegaron a nuestros países ni comían carne, ni comían pollo porque no tenían cómo hacer shejitá? Y lo que pasa es que nuestras limitaciones de la mente humana, finita, y todas nuestras comodidades que tenemos, a diferencia de nuestros bisabuelos, no nos permite lograr la máxima conciencia divina por nosotros mismos. Por eso es que Hashem reveló divinidad de una forma que nos permite captarla. Y esta forma es la Torá. Incluso con la sintaxis, como dice las cosas que parece que no tienen lógica. Dios nos dio la Torá a través de Moshe. Pero ¿saben qué? Fue Aarón a Cohen, quien logró, en verdad, no Moshe, fue Aarón quien logró volver la sociedad receptiva a esta divinidad que Moshe estaba transmitiendo. Y fue Aarón quien logró inspirar a las personas a la búsqueda de una vida espiritual. Fue Aarón quien completó este proceso de revelación divina iniciado por Moshe. Los ritos, ¿verdad? Los sacrificios que ejecutó Moshe en ocasión de la inauguración del tabernáculo no revelaron la presencia de Dios. Solo lo lograron y lo revelaron todos los rituales que ejecutó Aarón. ¿Por qué? Todos deseamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y para que esto ocurra, debemos imitar a Aarón. ¿Qué hacía Aarón? Aarón amó y persiguió la paz. Así describen a Aarón. Amar y perseguir la paz. Amar a las personas y acercarlas a la Torá. Porque las perspectivas diferentes que tenían Moshe y Aarón con respecto a los sacrificios, a todo esto que había que hacer en el tabernáculo, especialmente los sacrificios del día y los sacrificios que se ofrendarían de forma regular, o sea, habían sacrificios especiales y sacrificios que siempre se ofrecían. Ellos tenían diferencia de opinión y esa diferencia refleja el énfasis diferente de cada uno en lo que hace. Y en nuestra relación con Dios, porque cada quien tiene su relación distinta con Dios. ¿Qué hacía Moshe? Moshe se dedicaba a la transmisión de la Torá de Dios al pueblo. Mientras que Aarón, ¿qué hacía? Él se consagraba a la elevación del pueblo a la Torá. O sea, mientras que la verdad de la Torá es invariable, y obviamente lo que decía Moshe era invariable, los seres humanos sí cambian continuamente. Y Moshe entendía la verdad de la Torá como susceptible de aplicarse a todas las situaciones de manera uniforme. Pero resulta que para Aarón había que evaluar cada situación de cada persona por lo que estaba pasando, para saber cómo aplicarla y que es obviamente inmodificable la Torá, o sea, eso no se varía, pero sí tienes que saber cómo aplicarla de manera efectiva, cómo llegarle a la gente efectivamente, a sus corazones, sin variar la verdad de la Torá. Aarón veía que los sacrificios extraordinarios eran distintos que los que se ofrecían regularmente y que la verdad de Dios se refleja en forma distinta en diferentes contextos en cada quien. Y en verdad, las dos perspectivas, la de Moshe y la de Aarón, son válidas. Y para con nosotros mismos, nosotros debemos ser como Moshe
y entregarnos a esa verdad absoluta e inmodificable de la Torá, entendiendo que tenemos que crecer, que tenemos que entender, que tenemos que tratar de crecer en kashrut personal y espiritual. Pero cuando nosotros tenemos relación o interactuamos con otros, debemos hacerlo como lo hizo Aarón. Debemos tomar en cuenta el estado de ánimo del otro, las dificultades del otro, los retos del otro, las inclinaciones del otro, y acercarlos a la Torá por medio del amor, para de verdad poder lograr, así como logró Aarón, volver la sociedad receptiva a toda esta divinidad, a todo este kashrut, a todas estas leyes, y que no estén en contra de la Torá, e inspirar a las personas a la búsqueda de una vida kosher espiritual. Porque el hecho de que no conozcamos nuestra esencia no significa que la tengamos que negar o que la tengamos que contradecir. Vivamos con verdad. Shabbat Shalom a todas. Voy a apagar aquí. Shabbat Shalom, Cindy, como siempre, precioso. Shabbat Shabbat Shalom a todas. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Gracias. Shalom.